Bienvenidos a la clase número 10, referida a recepción de obra y liquidación de obra. ¿Qué podemos hablar sobre la recepción de obras? ¿No? La recepción de obra se da cuando ya se ha terminado la obra, ¿no? De esta manera, la normativa de contrataciones establece claramente que el contratista debe solicitarla, ¿no?, a través del cuaderno de obra, culminando la fecha de su culminación, ¿no? Además, la supervisión, en un plazo que no exceda los 5 días, debe comunicar sobre esta terminación de obra a la entidad, ratificando no lo que ha indicado el residente, ¿no? Además de solicitar la recepción de obra si es que ya se ha terminado la obra. Esta parte de acá es muy importante, porque en esta parte el supervisor debe informar, ¿no?, con veracidad si es que la obra se ha terminado o no. Además, dentro de los 7 días calendarios siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor, la entidad debe designar al comité de recepción. Ahora, ¿quiénes forman parte del comité de recepción? Según la nueva normativa, pueden formar parte un ingeniero o arquitecto, que es parte de la entidad, ¿cierto? Además, pueden ser parte como asesores de este comité de recepción el supervisor de obra. Además, la nueva normativa establece una novedad, ¿no?, que puede también, en calidad de veedores, asistir un representante del Colegio de Ingenieros, ¿no? Y además puede acceder como veedor un representante del órgano de control interno que es de la Contraloría General de la República, que forman parte de la Contraloría General de la República, pero en calidad de veedores. Además, en un plazo no mayor de 20 días calendarios de realizada la designación del comité de recepción, se inicia este procedimiento de recepción, ¿no?, de obra en un plazo que no debe exceder de 1/10 del plazo de ejecución vigente de la obra. Acá hay un cambio ya importante, porque antes la norma establecía de que debería recepcionar la obra dentro de los 20 días, ¿no es cierto? Acá, básicamente, la norma ha cambiado, porque la norma ahora señala de que dentro de los 20 días se debe iniciar el procedimiento de recepción, de tal manera que ahora el procedimiento de recepción sí tiene o sí puede fijarse un plazo holgado, digamos así, para poder realizar esa recepción. Imagínense, si tenemos una obra de 10 meses, tendríamos un mes, ¿no?, como plazo máximo para poder en ese mes revisar tranquilamente la obra y recepcionarla. Para recepcionar la obra se debe levantar un acta. Si no hay observaciones, se procede a la recepción, quedando como fecha de terminación la indicada por el contratista. De existir observaciones, estas se deben consignar en un acta y el contratista dispondrá de 1/10 del plazo de ejecución vigente para la subsanación de estas observaciones, a partir del 5.º día de suscrita el acta. Subsanadas las observaciones, el contratista debe solicitar la recepción de obra en el cuaderno de obra, lo cual será verificado por el supervisor e informado a la entidad en un plazo de 3 días siguientes a la anotación. El comité de recepción debe constituirse en la obra entre los 7 días siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. Entonces, en esta etapa ya estamos ante una situación que ya se levantaron las observaciones y el comité vuelve, evidentemente, ¿para qué? Para poder verificar esas observaciones. La verificación la debe realizar el comité de recepción, que se va a limitar a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el acta, no pudiendo formular nuevas observaciones. Esto es muy importante. ¿Por qué decimos que es muy importante? Decimos que es muy importante porque en el caso se puedan encontrar nuevas observaciones, ahí tendrá que hacerse un análisis muy especial. Es decir, si en este momento de verificar el levantamiento de observaciones se observan nuevas observaciones y son vicios ocultos, sencillamente se le notificará, ¿no?, al contratista. ¿Para qué? Es decir, el comité especial comunica a la entidad notifica al contratista para que por el tema de vicios ocultos tengan ellos que hacer las reparaciones
¿no? Y subsanaciones de esas observaciones correspondientes, ¿cierto? Sin embargo, si estas observaciones no son vicios ocultos, evidentemente la entidad tendrá que igual que reparar estas observaciones, pero posiblemente ahí hayan responsabilidades del propio comité por no haber observado la primera vez estas observaciones. Entonces, por ese lado, es un tema muy interesante que habría que analizarlo en cada caso en particular. Además, en esta gráfica tenemos que la recepción de obra, o durante la recepción de obra, puede haber discrepancias en las observaciones, ¿no? O en la propia subsanación, ¿no? Por ejemplo, si el contratista o el comité de recepción, ¿no? Digamos que el contratista no está de acuerdo con las observaciones que le realiza el comité de recepción, puede anotarlo en el acta. Inmediatamente el comité tendrá la obligación de elevarlo a la entidad para que la entidad pueda ratificar o no lo que ha señalado el comité de recepción. Y en ese caso, ¿qué sucedería? Si el contratista no está de acuerdo con esta ratificación de la entidad, podrá iniciar un arbitraje, ¿no es cierto?, para subsanar estas observaciones. Es decir, podrá iniciar un arbitraje porque no está de acuerdo con las observaciones. Podría pasar también otro tema, que si el comité de recepción va a la obra para ya recepcionar la obra y verificar el levantamiento de observaciones, de repente no esté de acuerdo el comité con el levantamiento de observaciones. En ese caso tendrá también que comunicar anotando de repente en el acta, obviamente, ¿no?, esa discrepancia a la entidad a fin de que la entidad comunique al contratista para que levante esas observaciones. Y de surgir ahí la discrepancia, el contratista tendrá que irse a arbitraje, ¿no es cierto?, para poder resolver este tema en caso el comité no esté de acuerdo con respecto a las subsanaciones que haya efectuado el contratista. Además, debemos señalar lo siguiente, ¿no? Hay un tema importante respecto a los plazos de la subsanación de observaciones. Es decir, si se ha vencido el 50% del plazo y no se ha subsanado las observaciones, ¿no es cierto?, entonces no se inicia, se da por vencido este plazo, salvo que sea una justificación acreditada. Y si está vencido el plazo, la entidad puede subsanar, ¿no es cierto?, estas observaciones. Otro caso puede pasar en el caso de que se retrase, es decir, dentro del 50% del tiempo sí se inicia, ¿no?, este levantamiento de observaciones, pero se excede el plazo otorgado para levantar las observaciones. Entonces hay una demora. Entonces, si hay una demora para levantar las observaciones, la entidad tiene el derecho de poder aplicar penalidades, ¿no es cierto?, hasta el tope señalado incluso, ¿no es cierto?, y de llegarse al tope incluso hasta podría resolver el contrato por incumplimiento. Entonces, este tipo de variables no pueden suceder durante el procedimiento de recepción de obra. Ahora pasemos a conversar un poco sobre las liquidaciones de obra, sobre la liquidación de un contrato de obra. La liquidación es una forma administrativa de demostrar al Estado lo que se ha gastado en un proyecto de obra pública y de saldar cuentas con el contratista. La liquidación es un resumen de las valorizaciones de obra con los reajustes, las amortizaciones y las deducciones actualizadas, incluyendo los presupuestos adicionales y deductivos, ampliaciones de plazo y multas. Los contratos de obra terminan con la aprobación y consentimiento de la liquidación por parte de la entidad y del contratista. La liquidación de obra queda definida mediante la resolución respectiva que emite la entidad. Ahora bien, ¿cuál es el proceso de liquidación de obras? Acá tenemos algunos de los procedimientos. Por ejemplo, primero hay que solicitar y verificar los montos pagados del estado económico financiero de la entidad. Eso lo proporciona la entidad. Ahí aparece una relación de todos los pagos que se han efectuado, ¿no?, al contratista. Definir los metrados finales. Hay que recalcular nuevamente las valorizaciones. Hay que recalcular los coeficientes de reajuste K. Se deben efectuar la comparación de reajustes en función a los conceptos de obra atrasada o obra adelantada.
Se debe recalcular las deducciones por reajuste por los adelantos otorgados. Se debe verificar las amortizaciones de los adelantos si se han hecho realmente, no en su totalidad. Se debe recalcular los montos por mayores gastos generales. Se debe revisar el cálculo de intereses por mora. Se debe hacer una suma algebraica de todo lo anterior. Se añade el IGB, se obtiene el costo total de la obra. Y también se pueden aplicar las penalidades y de esta manera se obtiene el monto líquido de la liquidación. Acá tenemos un cuadro en el cual presentamos un ejemplo. En la primera columna tenemos los montos recalculados de valorizaciones del presupuesto principal, que es 362.834.25 soles. Y tenemos el total de las valorizaciones. Y tenemos los reajustes del presupuesto principal, en este caso que es 11.017.6. Tenemos un adelanto directo que es de 1.250 como deducción de reajuste del adelanto directo, y tenemos adelanto de materiales o deducción de reajuste por adelanto de materiales que es 150.57. Entonces sumamos todos estos reajustes y le restamos, ¿no?, a las cifras anteriores y obtenemos que nuestro total como monto recalculado asciende a la cifra de 439.491.8. Ese es el monto recalculado, ese es el monto del contrato, el monto el costo total de la obra. Sin embargo, en la segunda columna observamos que los montos pagados han sido montos que en su totalidad totalizan o suman 436.298.39 soles. Es decir, hemos pagado menos a lo que cuesta en realidad la obra. De esta manera se determina en la tercera columna un saldo, que es la diferencia entre ambas columnas anteriores, y obtenemos 3.193.41 soles. Entonces, eso es el saldo que tendríamos que pagarle, digamos, al contratista. Sin embargo, hay un saldo por descontar. ¿Por qué? Porque hay una multa, digamos, aplicada, ¿no? Y esa multa hace que, en este caso, ascienda a 1.207 soles, de tal manera de tener un saldo por cancelar de 1.986.41 soles. Entonces, esta es la liquidación de una obra, ¿no?, como hemos observado, ¿no? Determinar costos, realizar los pagos correspondientes, se hace un registro de aquellos pagos que se han efectuado y la diferencia es el saldo que se debe pagar al contratista de obra. Ahora bien, acá tenemos otro cuadro en el cual, ¿no?, le vamos a dejar para que ustedes observen simplemente cómo son los metrados aprobados, ¿no?, los metrados valorizados, los metrados finales, los metrados, cómo se emplean, ¿no?, para esta liquidación de obra. Por ejemplo, yo tengo un metrado aprobado de 100 metros cúbicos, ¿no es cierto?, pero tengo un metrado valorizado de 80 metros cúbicos, ¿no? Sin embargo, mi metrado final, mi plano de replanteo es de 95 metros cúbicos. ¿Se dan cuenta? De esta manera, en el sistema suma alzada, mi metrado realmente de cierre, por decirlo de una manera, sería de 20 metros cúbicos, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo que pagar, ¿ok?, los 100 metros cúbicos, ¿no?, cerrar a los 100 metros cúbicos, de 80 a 100, ¿no es cierto? Así mi metrado final haya sido 95. Y en el caso de predios unitarios, ¿no?, allí mi metrado de cierre básicamente serían los 15 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque si yo valoricé 80 y mi metrado final es 95, 95 menos 80 me da esos 15 metros cúbicos que tengo que cerrar como metrado de cierre en el sistema de predios unitarios, ¿no? Entonces, como se observa, esto ya es un razonamiento netamente técnico que nos ayuda a pensar cómo es que tenemos que valorizar finalmente en el sistema suma alzada y en el sistema precio unitario. Además tenemos estas fórmulas para el sistema precio unitario y el sistema suma alzada, que simplemente refleja cómo se valoriza en cada uno o cómo se recalcula las valorizaciones en cada uno de los sistemas. Por ejemplo, ven ustedes en precio unitario, ¿no? La liquidación final
se practicará con los precios unitarios ofertados más los gastos generales y utilidad ofertados. Y en el sistema a suma alzada, la liquidación se practicará con los precios unitarios, ¿no?, del valor referencial más los gastos generales y utilidad del valor referencial afectados por el factor relación. Acá tenemos un flujo de liquidación de obra, ¿no?, el cual les puede servir a ustedes para poder tener mayor detalle de este tema. Y a continuación vamos a conversar un poco con respecto a la liquidación del contrato de obra, lo que establece el artículo 179, ¿no? Primeramente, la liquidación es presentada por el contratista en un plazo no mayor de 60 días o un décimo del plazo vigente de ejecución de obra, el que fuera mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de obra, ¿no? Dentro del plazo máximo de los 60 días que siguen, la entidad debe pronunciarse, ¿no es cierto? Pero ojo, debe pronunciarse con los cálculos detallados. Acá viene una primera variación en esta nueva normativa. Antes no decía nada, simplemente decía que se debía pronunciar la entidad. Ahora dice que se debe pronunciar, pero con cálculos detallados, ¿no? Ya sea observando la liquidación o formulando otra liquidación. Y la va a notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los 15 días restantes, ¿no? Ese cambio se ha dado porque a veces la entidad simplemente decía, ¿no?, o se pronunciaba, ¿no?, en muchos casos cuando había una liquidación, por ejemplo, incompleta, y decía simplemente: te devuelvo la liquidación porque carece de todos los requisitos para hacer una liquidación, ¿no? Entonces, en este caso está claro, hay que pronunciarse pero con cálculos, no pronunciarse simplemente de otra manera, sino tiene que adjuntarse un cálculo de tal manera de ya generar un pronunciamiento respecto a un monto determinado, ¿no? A fin de que en este tema de arbitrajes haya un tema equilibrado entre entidad y contratista. Ahora, la liquidación quedará consentida cuando practicada por una de las partes no sea observada por la otra dentro del plazo establecido, ¿no? Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los 15 días de haber recibido la observación. De no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas. Entonces, mucho cuidado con los plazos, ¿no? Mucho cuidado con los plazos. Además, la liquidación del contrato de obra establece que en caso una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, ¿no?, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. Acá hay un cambio importante, ¿no? Antes decía de que en el caso no se acoja las observaciones por una de las partes, decía cualquiera de ellas podrá iniciar el arbitraje. En cambio, acá sí te señala claramente que aquella que no acoja la observación, ella es la que deberá manifestarlo por escrito y deberá iniciar el arbitraje, ¿no es cierto? Entonces es un cambio muy importante porque de esa manera ya tenemos identificado, ¿no?, quién es la parte que tiene que iniciar el arbitraje en el caso de la liquidación de los contratos de obra, que no estaba muy claro en la anterior normativa. Además de hablar de la liquidación de contratos de obra, es importante mencionar lo que señala el artículo 144 del nuevo reglamento para la liquidación de contratos de consultoría. El contratista presentará a la entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra dentro de los 15 días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. ¿Cuál será la última prestación en el caso de la supervisión? Podría ser el informe de revisión de la liquidación de obra del contratista de obra, ¿no es cierto? Pero a este informe de revisión, evidentemente, tiene que estar, ¿qué cosa? La conformidad, ¿no es verdad? La conformidad. Es decir, incluso luego de haberse emitido la resolución de esta liquidación del contrato, de la revisión o de la reformulación de la liquidación del contrato de obra por parte de la entidad, no, la entidad deberá extender una conformidad a la supervisión para que a partir de esa fecha pueda el supervisor, ¿no?,
dentro de los 15 días siguientes, presentar su liquidación de contrato de consultoría. La entidad deberá pronunciarse respecto a dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los 30 días siguientes de recibida esta liquidación de consultoría, y de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación presentada por el consultor de obra. Si la entidad observa la liquidación presentada por el contratista, esta deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de 5 días de haberse recibido la observación. De no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por la entidad. Culminado esta liquidación de consultoría de obra, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar dentro del plazo previsto en ley el sometimiento de esta controversia de conciliación y arbitraje. Es decir, se aplica lo mismo que en el caso de la liquidación de contratos de obra. Y ese es un cambio también en la nueva normativa. Se identifica claramente que el que no acoge la observación es el que debe iniciar el arbitraje, ¿no es cierto?, dentro de los plazos correspondientes. Bueno, hemos finalizado con el curso de ejecución de contratos de obras públicas. Muchas gracias por la atención. No sin antes comunicarles que están abiertos nuestros foros de consultas para cualquier consulta hasta el término de nuestro curso.